Bienvenidos a esta emisión de Noticias Su Mundo. Soy Aurelina Rosario, encantada de acompañarles. De inmediato iniciamos con las noticias. La comisión gubernamental que dialoga con los acuerdos para contrarrestar la crisis económica luego del conflicto bélico entre los Estados Unidos e Irán se reunió este martes con la Conferencia del Episcopado Dominicano. Nuestra compañera Eva Santana nos tiene todos los detalles. La Comisión Permanente del Consejo del Episcopado Dominicano, presidido por Monseñor Héctor Sánchez, pidió que la clase más desfavorecida sea la menos impactada. Además, exhortaron al gobierno que el plan sea comunicado a la población como forma de aliviar a la ciudadanía que se mantiene preocupada por la inestabilidad económica. Hasta donde sea posible que los bolsillos de los pobres, los ingresos de los pobres, la situación de los pobres sea lo menos impactada posible, sabiendo que es una crisis que llega a todos. Parte de nuestra sugerencia ha sido que hagan una planificación clara, que se la comuniquen a la población, porque nos parece bien, porque eso ayuda a la población a mantenerse calmada, porque al menos se sabe que hay un plan y cuál es. Por su parte, el ministro de Industria y Comercio, Eduardo Yayo Sanz Lobatón, aclaró que en este encuentro el gobierno solo mostró las medidas que ya han tomado, como el subsidio del combustible y los fertilizantes. Nosotros no vinimos a acordar, vinimos a comunicar lo que hemos hecho y a escuchar sugerencias. Hemos comunicado las cosas que hemos hecho con los subsidios, con la planificación del abastecimiento. Antes de finalizar el encuentro, el ministro de Industria y Comercio, Eduardo Yayo Sanz Lobatón, resaltó que el gobierno sí se ha sacrificado con la finalidad de eficientizar el gasto público. Es bueno recordar que hace 6 meses teníamos comedores económicos y plan social de la presidencia, hoy tenemos una sola entidad. Eso no había sucedido en el Estado Dominicano por décadas. Este es el primer gobierno que ha eliminado ministerios, que ha eliminado direcciones, que sigue trabajando en el ahorro diario de todo lo que podemos hacer. Los grandes ausentes en esta reunión fueron el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y el ministro de Hacienda, Magín Díaz, quienes habían encabezado estos encuentros con los expresidentes Danilo Medina y Leonel Fernández. Eva Santana, Noticias Su Mundo. Por otro lado, legisladores de los distintos partidos manifestaron su preocupación ante las advertencias de la Fundación Institucionalidad y Justicia sobre el comportamiento de muchos motoristas. Esmirna Mateo nos presenta diferentes reacciones. De acuerdo con el análisis, muchos motoristas operan bajo una lógica de fuerza colectiva, intimidación y control territorial, convirtiéndose en actores claves del transporte informal, pero también en generadores de caos vial al ignorar semáforos, carriles y aceras. Cuando hay un accidente con uno de ellos, ellos se agrupan y se vuelven ya hasta agresivos, y eso lo hemos visto en muchísimas ocasiones cuando hay un accidente con uno de ellos. Ellos como que se apandillan en contra de esa persona. Entonces esto tiene que ser sancionado drásticamente, porque fue una autoconchita, pero coja la carretera, coja la calle, coja una avenida y hay alguien que le quiere rebasar, que se mete en contra, que viola la ley. Usted no puede cruzar en verde porque se le mete una persona de una vez a rebasar, ningún motor o ningún vehículo. Entonces yo pienso que la sociedad tiene que entender. La misma fue calificada como una situación grave que interpela a los líderes y actores del sistema de motoconchos organizados al considerar que han permitido el irrespeto sistemático a las normas de tránsito. Recuperar o rescatar las pruebas, que hayan imágenes para que los que cometieron ese hecho puedan pagar y alcanzar la pena máxima en su caso. La época, las redes sociales nos tienen como medio hiperactivos, un poquito rápidos y como que por todo nos incomodamos. Entonces las sanciones, el ponerse a poner medidas drásticas y fuertes y a sancionar al que comete un doble, esa gente tiene que ir presa ya. Aunque representan el mayor grupo de riesgo en las vías, la falta de regulación efectiva y el limitado cumplimiento de la Ley 63-17 por parte de la DGCET han contribuido a una creciente sensación de impunidad y desorden en el tránsito. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo.
Sobre el tema, el Ministerio Público y la Policía Nacional han identificado a 8 personas como parte de la turba de motociclistas que dio muerte a David Carlos Abreu Quesada, de los que a 7 le solicitaron medida cautelar y uno sigue prófugo. Kelvin Francisco Metz Cruz, uno de los apresados y a quien se le conocerá medida de coerción este miércoles, es hermano del prófugo Giovanni de Jesús Metz Cruz, alias Macho, señalado como quien dio las estocadas a Abreu Quesada. Las autoridades han puesto a Giovanni de Jesús, de 28 años, en el listado de los más buscados, al tiempo que le han pedido que se entregue. Igualmente piden ofrecer cualquier información sobre el paradero del imputado. Y a raíz del asesinato del joven David Abreu, quien murió a manos de una turba de motociclistas mientras se desplazaba como chofer en un camión de basura en Santiago, la indignación continúa creciendo en la ciudadanía. Como nos cuenta nuestra compañera Eva Santana, quien salió a las calles, nos presenta algunas reacciones a continuación. Además de indignación, los ciudadanos expresaron su preocupación por la violencia generalizada que se está viviendo en el país. ¿Cómo calificas lo que pasó en Santiago? Muy lamentable, muy lamentable. Verdaderamente que eso ha dejado a todo el mundo indignado, o sea, todo el mundo tiene el corazón destrozado, verdaderamente. Es lamentable ese caso, sí. Eso sucede con frecuencia, regularmente donde hay parada de motoristas, que de cualquier incidente se unen todos. Y yo he visto muchos casos, porque yo soy motorista, pero yo no trabajo en ruta, yo simplemente hago mi trabajo en una moto. Pero eso está muy mal, lamentablemente. Sí sé que en verdad se le teme a los motoristas por esa situación, porque están impuestos a eso. Tú chocas con un motorista en la calle o tiene un roce y se paran 15 motoristas sin conocerlo a él. A querer dispuestos a pelear contigo, pero ellos ni conocen al motorista ni te conocen a ti. Pero simplemente porque fue motorista, ellos están dispuestos a pelear con el chofer del carro, el chofer de la jipeta, le parten un vidrio. Definitivamente el que anda en un vehículo no puede discutir con un motorista. El que choca con un motorista tiene que pagarlo obligado. Ellos se van en rojo, tú lo chocas, te desbaratas en tu vehículo y tú tienes que pagarle. Eso en este país no hay ley con el tema de los motoristas, porque los mismos AME, los mismos militares, te detienen de una vez de que tú chocas un motorista, te detienen a ti y los seguros de los motoristas no le cubren a nadie. Y justamente para revertir esta preocupante ola de violencia, el presidente de la Comisión Permanente del Consejo Episcopado Dominicano, Monseñor Héctor Sánchez, aseguró que las autoridades deben reforzar la educación basada en una cultura de paz. Nunca estaremos de acuerdo y no quisiéramos que creamos a través de la educación rápidamente una cultura de respeto, una cultura de paz, una cultura donde la dignidad del ser humano sea respetada. Y eso no ocurrió en el caso de mi querido Santiago. Una turba, eso nos parece que es una sociedad, ¿verdad?, como la nuestra. Es vergonzoso para nosotros como sociedad y yo espero que se haga justicia y que trabajemos y luchemos en la educación desde la familia. Sin embargo, todavía no se ha apresado al responsable de haber herido a la víctima con un arma blanca. Eva Santana, Noticias Su Mundo. Por otro lado, los familiares de este joven exigieron que el crimen no quede impune y que se aplique todo el peso de la ley contra los responsables del hecho que ha causado indignación en la población. Escuchemos. Y yo quiero justicia para mi hermano. Tengo conocimiento que la persona que sale en el video que le da la estocada no está presa. Solamente hay algunos que están presos. Quiero justicia y que se haga lo que se tenga que hacer. Chozano, si él había querido hacer algo malo, el mismo camión se lo tira arriba todo y sale de eso. Entonces él estaba buscando ayuda por su vida para que no lo mataran y como quiera lograron morir. Porque fue un dolor bastante grande que nos dejó. Fueron 4 hijos en la orfandad que dejó. Uno pequeño que está loquísimo, que no sabemos cómo decírselo todavía. Como su hija mayor, que era. Fueron 4 niños en la orfandad que dejó. ¿Cómo le llega esta información? Que se haga justicia. Eso es lo único que queremos. Que se haga justicia y que caigan los responsables. De vuelta con más noticias, la violencia lamentablemente continúa encendiendo las alarmas en la sociedad dominicana, luego del más reciente hecho ocurrido en Santiago de los Caballeros, donde un conflicto
terminó en tragedia, evidenciando sin dudas una problemática que va más allá de lo visible. Como nos cuenta Esmirna Mateo, especialistas en conducta coinciden en que detrás de muchos actos violentos existen factores psicológicos no atendidos. Veamos el reporte. El psiquiatra Ramón Ceballos advierte que trastornos de personalidad, depresión severa, patrones de violencia aprendidos y el consumo de alcohol y drogas son detonantes frecuentes. Según el especialista, la violencia extrema suele ser la fase final de una enfermedad emocional que no fue diagnosticada ni tratada a tiempo en una sociedad donde aún no se le da la debida importancia a la salud mental. En la sociedad dominicana seguimos enfrentando situaciones graves de violencia a todos los niveles, fundamentalmente por trastorno de personalidad, depresión severa, patrones de violencia aprendida y sobre todo el consumo de alcohol y droga. Detrás de muchos de estos casos precisamente aparecen factores psicológicos que nunca fueron diagnosticados y mucho menos tratados. Mientras que el psicólogo Jairo Mercedes señala otro elemento preocupante, el impacto de las redes sociales en el comportamiento humano, explica que la necesidad de aprobación reflejada en la búsqueda constante de like está vinculada a problemas de autoestima y falta de identidad. El tema del mal uso de las redes sociales y cómo ahora las personas están adictas a los likes, ¿sí? Esto puede ser, dentro de muchas causas, una de ellas, la falta de identidad de las personas, los problemas de autoestima. La verdad es que la violencia extrema suele ser la última fase de una enfermedad emocional no tratada en una sociedad como la de la República Dominicana. Mercedes destaca que en muchos casos las personas priorizan la exposición en redes, incluso en situaciones críticas, lo que refleja una desconexión emocional y pérdida de empatía. Entonces, para que me den like mientras yo subo un video, mientras una persona está muriendo en ese momento, la persona que está grabando solo está pensando en que el video lo van a subir y yo me voy a sentir pleno, me voy a sentir bien porque están mirando que yo grabé y tengo miles de likes y tengo 200 comentarios y eso eleva mi autoestima. Ante esta realidad, los expertos hacen un llamado urgente a una mayor inversión en salud mental, así como a la implementación de programas de educación emocional que permitan a la población aprender a manejar el estrés, resolver conflictos y fortalecer su autoestima. Hay que invertir en salud mental, hay que psicoeducar a la población en manejo de las emociones, hay que psicoeducar a las personas en inteligencia emocional, en manejo, ¿verdad?, de la autoestima, en cómo afrontar el estrés, en resolución de conflictos. No nacemos sabiendo qué hacer en estas circunstancias. Asimismo, subrayan el rol fundamental del Estado en la promoción de valores, la orientación psicológica y el acompañamiento social como herramienta clave para prevenir la violencia. Los especialistas coinciden en que prevenir la violencia no solo depende de medidas de seguridad, sino de atender a tiempo las emociones, fortalecer los valores y construir una sociedad más consciente y empática. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. El caso del asesinato del chofer David Carlos Abreu Quesada ha tomado un nuevo giro, y es que nuevas versiones apuntan a que la violencia que terminó con su vida no se originó únicamente en un incidente de tránsito, sino en una presunta discusión por deuda que habría desencadenado en una persecución mortal hasta el Palacio de Justicia de Santiago. Lo que inicialmente se presentó como un conflicto vial ha comenzado a transformarse en un caso más complejo, marcado por versiones encontradas sobre el supuesto origen de la tragedia, luego de la versión distinta de Miguel Jiménez, presidente de la Asociación de Mototaxis de Santiago y el Cibao. Queremos que las autoridades investiguen hechos. Ven ahí que no son motoconchistas, eran unos retamistas
Ahora queremos que se investigue y si hay algún motoconcho involucrado, que se investigue y que se haga el trabajo y que los culpables paguen por eso. Pero queremos decir a la sociedad en sentido general que esto no es lo que nosotros como federación enseñamos, sino nosotros motivamos al respeto hacia la persona. Y en este caso, todo el mundo lo vio, que los autores principales eran unos cobradores de una agencia de préstamos, no sabemos de cuál, pero queremos que la policía investigue y la autoridad investigue el caso correctamente para que pague y que tenga que pagar. Llamados aquí a la Policía Nacional y al Poder Ejecutivo, pero también a la Fiscalía. Ese conductor fue a buscar auxilio a un cuartel próximo y sin embargo los policías no salieron a darles a socorrerlo. Pero también vino a donde vino ella, donde está la justicia, que es en el Palacio de Justicia, que aquí no hay seguridad, porque ese jovencito, aparte que lo hirieron ahí en el Palacio de Justicia, lo dejaron morir. Él pidió auxilio. Sin embargo, tenemos un centro, se puede decir, en el frente del Palacio de Justicia y lo dejaron morir. Eso tiene que tener consecuencias también, tanto de la Policía Nacional como también del Palacio de Justicia, que aquí hay muchas consecuencias, hay muchas personas que tuvieron que ver con eso. Mientras, el senador por la provincia Independencia, Dagoberto Rodríguez Adames, calificó como una locura la muerte del chofer del camión recolector, apuntando por motoristas tras su roce vehicular en Santiago de los Caballeros. Sabrina Lorenzo nos cuenta más. El senador de la provincia Independencia, Dagoberto Rodríguez Adames, calificó como una locura la muerte de un chofer de camión de recolector de desechos sólidos, quien fue apuñaleado por un grupo de motoristas tras un roce vehicular en Santiago de los Caballeros. Eso es anormal y eso es una cosa que no debió ni debe pasar en el país ni en ninguna parte del mundo. Porque usted tiene que tener raciocinio, racionalidad, porque eso es lo que te diferencia de los animales. Entonces usted ve el video que no hubo daño material. Ahora, tal vez tú te indignas que una gente con una imprudencia mata, choca o se lleve a alguien. Tal vez pero ni aún así, porque para eso están las leyes. Durante una entrevista en el programa matutino Su Mundo, Rodríguez señaló que según los videos del incidente no hubo daños materiales significativos que justificaran una reacción violenta, al tiempo que enfatizó, aunque en casos de imprudencia debe ser la autoridad y las leyes que actúen. En ese sentido, consideró que también debe establecerse sanciones contra las autoridades que no respondieron de manera adecuada ante el hecho. Tienen que tener sanción todo el mundo porque el comandante, si yo voy a un sitio y es pidiendo auxilio y tú ves que el comandante lo que tira es un tiro para arriba, claro que tiene que tener sanciones, por lo menos aunque sea una molestación, porque es que tú no puedes permitir. El legislador afirmó que la República Dominicana enfrenta una crisis en materia de salud mental, revelando que el Senado trabaja en un proyecto de ley que busca ser aprobado antes del 16 de agosto para enfrentar esta problemática. Y con respecto a eso de la higiene mental o salud mental, se está trabajando un proyecto de ley muy ambicioso, donde Moisés Ayala, senador por Barahona, es el que preside esa comisión, y ahí en el Senado habemos unos 6 médicos y hemos estado y estamos trabajando con la ley de salud mental, porque de verdad eso es una cosa difícil. Yo tengo que decirle a ustedes que en Independencia, Bauruco, Barahona y Pedernales hay un solo psiquiatra en el Jaime Mota para 4 provincias. Destacó que el país presenta un déficit de psiquiatra, por lo cual, ante esta situación, planteó que el Estado, a través del Ministerio de Salud Pública, impulse un programa de formación de psiquiatras, tanto a nivel local como el extranjero, bajo el compromiso de que regresen a ejercer al país, señalando que lo ocurrido en Santiago refleja un nivel de violencia y descontrol que, a su juicio, amerita un análisis profundo por parte de las autoridades. El país amerita. Tú ves a esa gente que yo vi ahí de Santiago, esos motoristas, esos son dignos de un estudio psiquiátrico, porque eso es anormal. Tú no puedes caerle atrás a una cosa y tú no tener razonabilidad, no tener conciencia de lo que está haciendo, porque esos tipos no tienen conciencia, son motoristas. Después que pasa el hecho, es que piden perdón y es como que
vuelven, pero con una euforia. Finalmente, en el ámbito político, el senador reveló que formará parte del proyecto político del ministro de Turismo, David Collado, con miras a elecciones presidenciales de 2028, donde aseguró que encabezará el Gabinete de Salud a nivel nacional. Sabrina Lorenzo, Noticias, Su Mundo. Cambiando de tema, la Asociación de Buhoneros de la Avenida Duarte reiteró su pedido a la Alcaldía del Distrito Nacional de ser reubicados y no quedar desamparados durante los desalojos como parte de los operativos de recuperación de espacios públicos e incluso dieron un compás de espera para una respuesta favorable. Esmirna Mateo nos completa la información. La lucha de los buhoneros se recrudece ante lo que consideran la mirada indiferente de las autoridades, y es que ahora dan un plazo de 72 horas a la alcaldesa Carolina Mejía para que responda a la necesidad de ser reubicados. La alcaldía no responde en 72 horas. Nosotros nos vamos a dirigir hacia el Palacio en reclamo de que se nos asigna el proyecto. Aunque a muchos se les ha dado indemnización, mostraron su inconformidad al considerar insuficiente e insisten en seguir operando. Que aquí hay una clase social que siempre está haciendo vida aquí y que hay que protegerlo. La avenida Duarte lo que debe de continuar como está en el proyecto que se hizo, el Plan Estratégico de Desarrollo de la Ciudad de Santo Domingo, que se hizo en el 2002, es remozar la avenida Duarte completa. En consonancia con sus demandas, representantes legislativos del Distrito Nacional informaron que han sido apoderados de la situación y expresaron su respaldo, asegurando que acompañarán el proceso en busca de una salida que respete los derechos de los trabajadores. Porque entendemos que este proceso de reubicación, que no es un desalojo, sino reubicación y transformación de lo que es esta zona, que inició hace un tiempo, debe contar e involucrarlos a ellos, que son los que han estado de manera permanente trabajando en este sector. Nosotros aquí vamos a acompañarlos a ellos en su lucha para que puedan lograr sus objetivos, siempre respetando la ley. Pero los buhoneros advirtieron que, de no recibir una respuesta en el plazo otorgado, se verán obligados a trasladarse hasta el Palacio Nacional para endurecer sus acciones de protestas. Esmirna Mateo, Noticias, Su Mundo. Siguiendo con las informaciones, la Asociación Nacional de Enfermeras acaba de anunciar que realizarán un paro laboral de 24 horas como forma de visibilizar su gran descontento por el incumplimiento de los acuerdos sostenidos con el gobierno dominicano. Eva Santana nos cuenta más. Además de anunciar que el gremio de las enfermeras realizará un paro laboral de 24 horas a nivel nacional, el presidente de la SONAEM, Mario Suazo, advirtió que a partir de ahora no serán consecuentes con ningún plazo de espera que solicite el gobierno. En ese sentido, informamos que a partir del próximo 29 de lo corriente, estaremos paralizando todos los hospitales a nivel nacional por un periodo de 24 horas. Y no descartamos otras acciones contundentes en pos de lograr nuestros objetivos. La falta de consideraciones surge por el supuesto trato discriminatorio del cual han sido objetos por parte del presidente Luis Abinader, quien ha respondido oportunamente los reclamos de otros gremios de la salud. Lo que pasa es que hay una discriminación en contra de las enfermeras. Porque cuando el presidente dijo dos palabras que yo se las tengo ahí guardadas siempre. Las enfermeras son de primera línea. No sé si de la línea noroeste o de la tercera línea del metro. Eso es lo que está pasando. Él dijo que las enfermeras eran de él. Pero parece que la agarró y la tiró por un camino por ahí ya. No son de él. En ese sentido, recordaron con indignación la relevancia que tienen sus labores en los centros hospitalarios, misma que ha sido minimizada, según Suazo. Ni creyéndose que nosotros somos asistentes. ¿Asistentes de quién? Nosotros asistimos a los pacientes. A eso sí, de eso sí somos los asistentes, pero no de nadie. Se equivocaron aquí las autoridades. ¿O tú te crees que los hospitales nacieron sin enfermera?
Los hospitales nacieron con las enfermeras. Por eso es que nosotros somos las tres patas de la mesa. No es una clase aquí que tiene la salud de este pueblo. Nosotros somos tan importantes como la clase médica. Tan importante. Y cuidado, cuidado, que vamos ahí cabeza con cabeza. Se recuerda que entre las demandas solicitadas figuran la aplicación de un incentivo por tiempo en servicio, así como también la pensión con el 100% del salario, incentivos por distancia y los nombramientos de bachilleres técnicos, auxiliares y profesionales de enfermería. Asimismo, reclamaron la regularización del personal contratado durante la pandemia, así como de enfermeras desvinculadas en distintos centros de salud. Eva Santana, Noticias Su Mundo. Y a propósito de reclamos en el sector salud, la Asociación Nacional de Pensionados y Jubilados Bioanalistas rechazó la falta de respuesta de las autoridades a su demanda de revisión de pensiones y advirtió que intensificarán su lucha. La presidenta de la entidad, Miosotis Echavarría, denunció que son más de 1.400 las profesionales jubiladas que continúan recibiendo pensiones de entre 13 y 15 mil pesos, una situación que consideran insostenible. Junto a Codobio estamos organizando marchas paralelas para nosotros poder ser escuchadas. Hemos hecho alrededor de 5 vigilias y hasta ahora no hemos sido llamadas. Hay otros sectores que han sido privilegiados, lo cual nosotros nos sentimos muy bien por eso. Pero que el señor presidente de la República, Luis Abinader Corona, también responda a las bioanalistas, pensionadas y jubiladas, que en la actualidad tenemos colegas aquí presentes con sueldo, con una pensión de 12, 13, 14, 15 mil pesos. En la actualidad lo tenemos en carpeta, podemos demostrarlo en el escenario que sea necesario. Nos hemos acercado al ministro de Salud, también al ministro del Servicio Nacional, y esto nada más lo puede resolver la presidencia, el señor presidente de la República. Pero sí tenemos una vigilia, una marcha al Palacio Nacional. Estamos en espera de ser llamada, pero hasta ahora simplemente es promesa. Hemos tenido promesa, pero nada ha sido concretizado. De una misa celebrada en conmemoración de su 12º aniversario, las bioanalistas reiteraron que su reclamo es un derecho adquirido tras años de servicio en el sector salud y pidieron al presidente Luis Abinader una respuesta urgente a la situación. Como parte de los esfuerzos para fortalecer el sistema sanitario nacional, la organización Sanar una Nación firma un acuerdo de colaboración con el Ministerio de Salud Pública, mediante el que se entregaron más de 235.000 tratamientos médicos valorados en más de $900.000. El convenio fue suscrito en la sede del Ministerio de Salud con la participación del ministro Víctor Atala, la directora del Comité Fiduciario de Sanar es una Nación, el presidente de Zip Hub International y el director de Control y Fiscalización del Ministerio de Salud. Nosotros, a través del gran trabajo que estamos logrando con esa articulación entre el público y el privado, también involucramos siempre a la comunidad. Este tipo de suplementos, como dijo Timothy, son especiales, esenciales. Y las personas entienden que tocan un momento de la vida, pero no. Tocan un momento muy importante de la vida, que es el embarazo. Y tocan la vida de la embarazada y toca la vida del bebé en el futuro. Y toca la generación completa de ese bebé, porque lo que ese bebé va a recibir durante ese embarazo le va a servir para toda su vida. Eso es curso de vida. Eso es iniciar en atenciones importantes donde más se necesitan. Esta coalición entre el sector privado y el Ministerio de Salud es el modelo de éxito que la región debe de seguir. En el día de hoy formalizamos mediante un documento la recepción de esta donación, en la cual el Ministerio se compromete no solo a gestionar de manera adecuada, transparente estos medicamentos, sino también dentro de toda la gestión que realizaríamos, rendir informe del cómo y hacia dónde están llegando estos medicamentos. Este acuerdo establece en primer lugar la naturaleza solidaria de la contribución, la cual
Trata de una asistencia humanitaria entregada sin costo alguno para que sea destinada exclusivamente a beneficiar a quienes más lo necesitan bajo el principio fundamental de acceso equitativo y oportuno. Hoy queremos destacar la entrega realizada al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, un aporte que, como muy bien señaló Rosagna, supera los $900,000, traducido en más de 237,000 tratamientos médicos enfocados en áreas críticas como enfermedades infecciosas, desparasitación, hidratación y suplementación. Y este impacto no sería posible sin algo esencial. Reitero el tema de la articulación efectiva entre el sector público, el sector privado y nuestros aliados internacionales. Y más temprano, el ministro de Turismo, David Collado, dejó iniciados los trabajos de varias obras en las provincias de Barahona y Bauruco, con una inversión de 112,388,367 pesos. Las obras, que tendrán un impacto directo en las comunidades y el desarrollo turístico de esas provincias del sur, son la intervención y mejoramiento del entorno del balneario Las Marías en el municipio de Neiva, provincia de Bauruco, y los trabajos de construcción en los bulevares turísticos de los municipios El Peñón y Fundación de la provincia de Barahona. Escuchemos parte de sus declaraciones. Tenemos la reconstrucción de la vía de acceso a Playa Saladilla, que fueron 49 millones. La construcción de aceras y vía de acceso a Playa Saladillas, 11 millones. La reconstrucción de la plaza de vendedores de los Quemaditos, 32 millones. El muelle de turismo de cruceros, 713 millones de pesos. Y la reconstrucción de Los Patos, luego de la tormenta, 53 millones. 3 millones la reconstrucción. Construcción del Boulevard Turístico El Peñón, 18 y 22.5 en fundación. Nadie en la historia del turismo dominicano había venido a invertir 800 millones de pesos en Barahona. Venimos ahora de Neiva, donde estamos haciendo el remozamiento de Las Marías con una inversión de 72 millones de pesos, un balneario que es tradición y zona de esparcimiento y recreación para todas las familias. Pero también hicimos lo mismo en Boca de Cachón y recuperamos ese balneario y lo pusimos al uso de la gente. Creemos firmemente en recuperar nuestros espacios públicos, abandonados, olvidados, arrabalizados por años, para ponerlo al uso de la gente. En un escenario marcado por el conflicto en Medio Oriente y el impacto económico que esto está teniendo en los países, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, representó a República Dominicana en las reuniones de primavera 2026 del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Como parte de su agenda, el ministro Díaz sostuvo un intercambio de trabajo con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y otros altos ejecutivos de la entidad financiera. Iniciamos este bloque de noticias con que organizaciones sociales y comunitarias del Cibao anunciaron una nueva jornada de movilización para el 24 de abril, en rechazo a las operaciones mineras que, según denuncian, estarían generando graves daños ambientales y poniendo en riesgo la salud de miles de personas de la región norte del país. De acuerdo con los organizadores, la protesta busca frenar nuevos proyectos mineros en la cordillera septentrional, área que consideran vital para el equilibrio ecológico y la seguridad hídrica del Cibao. Nino Ramos destacó la unidad de las comunidades y en ese sentido reiteró su respaldo a la lucha ambiental, asegurando que no permitirán la explotación minera de la cordillera septentrional. Gracias por acompañarnos. Siguiendo con las noticias, el Instituto Dominicano de Meteorología informó que para mañana miércoles un sistema frontal se ubicará próximo a la costa norte, el cual, junto a los efectos locales, favorecerá las concentraciones nubosas y la ocurrencia de aguaceros con tronadas y ráfagas de viento, especialmente en provincias del litoral atlántico y el Valle del Cibao. Entre esas provincias se encuentran Montecristi, Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Samaná, Santiago, La Vega y Monseñor Noel. Ya para la tarde, las precipitaciones se esperan que sean más frecuentes e intensas, con aguaceros fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas, principalmente sobre provincias como San José de Ocoa, Azua, Peravia, San Cristóbal, Monseñor Noel, La Vega, Santiago, San Juan, Independencia, Pedernales y el Gran Santo Domingo. Gracias, Marilene, por siempre bien actualizarnos de todo lo que ocurre en el mundo del arte y el espectáculo. De esta manera finalizamos esta entrega de Noticias Su Mundo. Aurelina Rosario se despide agradeciéndoles que nos hayan acompañado. Su Mundo TV.